Dentro del bloque de reflexión y de pensamiento para ir hablando de una antropología teológica de Karol Wojtyła y Juan Pablo II, ya terminamos con el bloque inicial, que era la reflexión filosófica de Karol Wojtyła, y ahora entramos en la segunda parte, que sería la antropología teológica de Juan Pablo II. Y también podríamos definir esta segunda parte: naturaleza esponsal de la persona humana, como la gran aportación que hace Juan Pablo II, recogiendo todos los elementos filosóficos que ya tenía anteriormente como Karol Wojtyła. Vamos a hacer un primer apartado que sería una visión desde Karol Wojtyła a Juan Pablo II. Y vamos a empezar con una introducción biográfica. Sintetizando los datos del bloque anterior, sabemos que Karol Wojtyła tuvo una formación teológica tomista en sus años de preparación al sacerdocio en el seminario de Cracovia. Desarrolló su interés por el papel de la verdad en la transformación moral de la persona y se acercó al método fenomenológico para descubrir la persona como fuente de los valores morales. Fue profesor de ética en la Universidad de Lublin, investigando temas de antropología y moral sobre la acción humana, el papel de la verdad en la conciencia, el sentido del amor conyugal, etc. Fruto de ello publicó dos grandes obras: Amor y responsabilidad y Persona y acción. La evolución del pensamiento de Karol Wojtyła parte del tomismo, avanza con la fenomenología y tiende hacia el personalismo, pero podemos decir que no concluye su itinerario. Después de analizar la persona, la estructura persona-acto, etc., le tocaba afrontar el tema de la interpersonalidad. Pero en 1978 fue elegido sumo pontífice con el nombre de Juan Pablo II. Y aunque nunca abandonará sus inquietudes, abandona de hecho su carrera filosófica. Su preocupación antropológica le acompañará a lo largo de todo su pontificado. Su primera encíclica, Redemptor Hominis, nos mostraba la preocupación fundamental que motivará el fondo de su pensamiento: el hombre y su dignidad restaurada por Dios. La inspiración de Gaudium Spes 22, Cristo revela el hombre al hombre, en cuya redacción participó como miembro del concilio, le acompañará en todo su itinerario teológico y también en su acción pastoral. Dice en Redemptor Hominis 14, el hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia. Pero además encontramos en él otra clave esencial: la persona se realiza por amor. El tema del amor matrimonial es importante en el pensamiento de este autor, en primer lugar por sus propias experiencias pastorales, pero más adelante también por las reacciones que surgieron tras la publicación de la Humanae Vitae de Pablo VI en 1968. En la cátedra de Lublin reflexionó sobre la teología del cuerpo, reuniendo ideas y materiales y publicando artículos. Cuando fue elegido papa, le pareció desarrollar el tema, todos estos temas que había reflexionado, en unos cursos que ocuparon 139 audiencias pontificias, desde 1979 hasta 1984. Juan Pablo II sorprendió al usar sistemáticamente lo que hasta entonces habían sido unas alocuciones ocasionales de acogida de peregrinos para desarrollar una doctrina sobre el lenguaje del cuerpo, el amor humano, el celibato y el matrimonio. Estamos ante la más extensa catequesis que nunca antes haya realizado un papa en la historia de la Iglesia, y el centro de este mensaje es el amor como clave de identidad humana. El pensamiento de Juan Pablo II ha abierto nuevos cauces para una renovada antropología del hombre, con interesantes aportaciones en los temas relativos a la persona, al matrimonio y la familia. En esta línea podemos destacar la exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981, las cartas Mulieris Dignitatem de 1988 y Redentoris Mater de 1987, y la Carta a las Mujeres de 1995.
También podemos subrayar entre todos sus documentos las instrucciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, de 1987, y la Ordinatio Sacerdotalis, de 1994, y la encíclica Evangelium Vitae, de 1995. Su magisterio espiritual ante los retos del tercer milenio ha permitido una profundización antropológica y ha ofrecido una fundamentación cristológico-trinitaria. Juan Pablo II tenía conciencia de que Dios quería que su pontificado acompañase el cambio de milenio como un momento de renovación y de gracia para la Iglesia. En esta línea contemplamos sus intuiciones para edificar una nueva visión antropológica para los nuevos tiempos. Estamos ante una de las más interesantes y profundas aportaciones que ha dejado para el futuro: los principios de una antropología nueva y revolucionaria, esbozada pero abierta, para poder profundizar y desarrollar. Dentro de esta línea en la cual asume la reflexión antropológica que ya llevaba consigo y después la traslada a los documentos pontificios y a su labor pastoral, podemos establecer como 3 criterios para una nueva antropología. Podemos considerar como programático este ciclo de catequesis que ya hemos mencionado, las audiencias generales, desde el 2 de septiembre de 1979 hasta el 28 de noviembre de 1984, con un conjunto rico y original que lleva a una investigación bíblica y filosófica para encontrar lo que él denomina una antropología adecuada, que responda a la verdad más profunda del ser humano, amenazada en nuestra sociedad por concepciones parciales deformadoras a nivel científico, a nivel psicológico, biológico, social, etc. Las ideas centrales de esta catequesis después reaparecerán en los documentos posteriores de su magisterio pontificio. La nueva antropología de Juan Pablo II considera 3 criterios fundamentales: la integridad, la norma personalista del amor y la interpersonalidad. Vamos a comentar cada uno de ellos. La integridad. Se trata de contemplar al hombre en su totalidad: inteligencia, corazón, espiritualidad y corporalidad. No separar al hombre en cuerpo y alma, sino descubrir el sentido del ser humano integral, unificado. Pero esto incluye además una perspectiva aún más profunda. Lo fundamental del ser humano, para Juan Pablo II, está en la vida de la gracia y no en el pecado. Por tanto, no podemos perder nunca de vista aquella dimensión profunda y oculta del ser humano que responde a su verdadero ser. El hombre, en medio de la historia, está condicionado por la experiencia del pecado, en su doble dimensión, individual y social. Pero esto no lo determina completamente, ya que en su fondo, en su profundidad, habita la imagen divina impresa en él. Y hay que recuperar una serie de experiencias humanas primordiales ligadas a su naturaleza y enfocadas a su realización en el camino de la gracia. Estas experiencias fundamentales para Juan Pablo II son la soledad, la unidad y la desnudez originarias, todas ellas extraídas del libro del Génesis, comentando sus reflexiones. Muestran aspectos fundamentales, primordiales de la naturaleza humana, llamados a realizarse en el camino del amor de Dios que se revela en la historia y que invita al hombre a seguirlo en Jesucristo. Por tanto, el primer gran criterio fundamental de su antropología va a ser la integridad. Segundo criterio, la norma personalista del amor. La persona reclama un comportamiento adecuado, el amor. La razón de ser del amor es el hombre como bien adecuado que el ser humano necesita, darse para expresar amor y recibir el don del otro en el amor, realizarse en el amor. Por tanto, el amor es lo único que está a la altura del ser del hombre, de su naturaleza, de su verdad.
Por tanto, es inmoral todo lo que rebaja el amor humano a algo puramente natural, la instrumentalización del cuerpo, la utilización del otro, usar al ser humano como medio y no como fin, etc. En este sentido se entiende la afirmación de Juan Pablo II de que la estructura del acto conyugal humano, el acto matrimonial, tiene un doble significado, unitivo y procreador, que no se pueden separar. Además, el acto conyugal tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. Para que sea plenamente humano, debe haber una concordancia entre la dimensión subjetiva y la objetiva. Si no, no respondería plenamente a toda su verdad humana. Por tanto, tenemos citados ya dos criterios fundamentales, la integridad y la norma personalista del amor, y citamos la última característica, la interpersonalidad. Se puede explicar diciendo que no hay amor plenamente humano que no sea interpersonal. Es necesario el don humano mutuo y personal expresado en el cuerpo. Por tanto, tenemos aquí estos tres criterios ya citados que van a guiar esta nueva concepción antropológica. Vamos a intentar desarrollar a continuación, en el apartado siguiente, algunas intuiciones fundamentales de Juan Pablo II sobre las que se debe fundamentar esta nueva antropología. Es importante destacar la continuidad del pensamiento de Juan Pablo II con su sucesor en el pontificado, Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, que confirma y desarrolla las intuiciones de su predecesor en el contexto de una teología del amor. La expresión más clara de Benedicto XVI en esta línea es su encíclica Deus Caritas Est, pero también otros documentos. Todo ello, toda esta teología del amor y esta visión antropológica fundada en una visión cristológica y trinitaria que comparten tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. Vamos a pasar a continuación, hemos dado una visión global general, pero vamos a ver a continuación una visión de la teología del cuerpo de Juan Pablo II como una pedagogía para conducir la experiencia cristiana.